Continuando con este segundo módulo, ordenamiento territorial para hacer eficientes los recursos sin dañar el ambiente. En esta ocasión, el disertante a cargo será Jorge Adamoli. Jorge se desempeña como ingeniero agrónomo y biólogo especialista en ecología regional e impacto ambiental. Profesor asociado del Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Docente en la Maestría de Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental de la Universidad Católica de Santa Fe. Docente a cargo de la Maestría en Especialización en Gestión Ambiental de Sistemas Agroalimentarios del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas de la Agricultura. Ha escrito sobre la recuperación productiva de áreas invadidas por vinal en la provincia de Formosa, con apoyo del Fondo para las Américas de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina, y actualmente ha concentrado sus trabajos en el cambio de uso del suelo en la región chaqueña. Jorge, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al presentador, pero quiero fundamentalmente agradecer y felicitar a todos los chicos del Centro de Estudiantes por la maravillosa organización que están teniendo y por el trabajo fabuloso que están haciendo con estos congresos y por lo que hoy nos estaban contando durante el almuerzo, por toda la actividad que desarrollan para la facultad, para ustedes mismos. Bueno, esto se mueve así. Yo le cambié un poquito el título cuando me pidieron hacer esta charla y me pareció mejor hacer un título un poquito más amplio, ¿no? Hablar de herramientas para conciliar la producción con el cuidado ambiental. Y en ese sentido, discrimino por una parte lo que es el ordenamiento territorial y por otra parte las buenas prácticas agrícolas. Perdón. El ordenamiento territorial siendo una cosa que se aplica a nivel de las provincias, que para planificar cómo se realiza o cómo se va a planificar el desarrollo de las actividades productivas, de conservación y otro tipo de programas que se quiera impulsar a nivel de gobierno, y las buenas prácticas agrícolas, lo que se llama de tranqueras adentro. Bueno, y yo creo que es importante fijarnos algunos horizontes temporales que cada vez están más cerca, por ejemplo, el año 2020, donde nos coloca un desafío muy importante que tiene tres aristas, que son lograr simultáneamente, por una parte, una mayor producción, una mayor equidad social y una mejor calidad ambiental, ¿no? Esto, a su vez, se enmarca dentro de una cantidad de oportunidades y desafíos que surgen a nivel mundial, ¿no? Y que tienen que ver con el hecho de que la cantidad masiva de gente que está explicando todos los fenómenos de crecimiento global de la población, que se prevé hacia el 2050 que seamos un 50% más de habitantes sobre el planeta, y eso va a requerir solamente para atender el crecimiento demográfico un 50% más de la producción, pero somos gente que vivimos más años, que mejora nuestro nivel de ingresos, que mejora la calidad alimentaria. Entonces, todo eso requiere a su vez mayor nivel de producción por la mayor demanda y la sostenida demanda de proteínas de calidad en la alimentación, ¿no? Entonces, de hecho, prácticamente hay que prever escenarios que dupliquen la actual producción y no hay tierra para hacer esas cosas, ¿no? Bueno, y esto a su vez se da dentro de un desafío muy grande
que es la disminución de las tierras cultivadas. Algunas que se pierden por erosión, otras por urbanización, otras por desertificación, ¿no? Entonces, tenemos una cantidad muy limitada de tierras, una parte de las tierras se están perdiendo y es imposible seguir perdiendo tierras para, al mismo tiempo, tenemos que duplicar la producción. Es un desafío muy importante que los va a tener a ustedes como protagonistas centrales. Acá lo que les estoy mostrando son una síntesis de los objetivos fundamentales que se trazaron en el Programa Estratégico Agroalimentario que lanzó el Gobierno Nacional en el año 2010, cuando Julián Domínguez era ministro de Agricultura, que prevé un salto en la producción, en este caso analizando solamente cereales, de pasar de los actuales 100 millones de toneladas de producción de granos a 160, un crecimiento del 60%. Pero si nosotros vemos el cuadrito del medio, superficie sembrada, vemos que eso, recién lo mencionaba Taboada, este tema que es muy preocupante, que ese 60% de aumento de la producción está apoyado, por una parte, en un 27% de aumento de la superficie, el pasaje de 33 a 42 millones en granos y 1 millón más que completan los 10 millones de los que hablaba Taboada de otros cultivos, que es un costo ambiental muy grande para lograr la producción. Y fíjense que en la línea de abajo, la productividad prevista es solamente, explica un 14% de ese crecimiento. O sea, para pasar de 100 a 160, 14%, o sea, 14 millones de toneladas serían solamente por aumento de productividad. Las otras 46 millones de toneladas sería por expansión de la frontera agrícola. Bueno, sobre esto vamos a discutir bastante porque yo creo que es una cosa que vale la pena hacerlo, ¿no? Ahora, el 2020 está a la vuelta de la esquina. Nosotros en realidad ya estamos perdiendo demasiado tiempo. Ya tendríamos que estar discutiendo no qué hacer en el 2020, sino tendríamos que pensar, bueno, para producir 200 millones de toneladas, para duplicar el actual nivel de producción, ¿en cuánto tiempo, qué medidas necesitaríamos para lograr eso? Pero no solamente quedarnos, por supuesto, en los granos, sino simultáneamente duplicar todos los productos regionales y fijarnos metas de exportación de carnes, de todo tipo de carnes, de 2 millones de toneladas, ¿no? Ahora, acá esto nos obliga a plantearnos 4 preguntas básicas. La primera, ¿es posible realmente duplicar? Fijémonos, por ejemplo, ya un horizonte un poquito más lejos del 2020, pensemos tal vez en el 2030, ¿no? ¿Es posible duplicar los actuales niveles de producción? Sí, la respuesta es rotunda. La Argentina está en perfectas condiciones para lograr esto, tanto por la calidad de sus recursos humanos como por la calidad de los recursos naturales. La segunda pregunta, si esto es deseable. Con el mismo entusiasmo tenemos que decir que sí. Fíjense, solamente tomando el periodo 2003-2013, el total de exportaciones del país ha sido del orden de los 600.000 millones de dólares. La soja sola aportó 200.000 millones. Por retenciones salieron 65.000 millones. Ahora, una pregunta que nos tenemos que hacer cada vez que estamos discutiendo metas de productividad física, las nuevas tecnologías y toda una serie de cosas, es ¿qué vamos a hacer con todos esos recursos? ¿No? Porque evidentemente acá estamos hablando de recursos de exportación e ingresos para el país de una magnitud muy importante, ¿no? Y yo creo que en la agenda no solamente tenemos que discutir, no solamente tienen que discutir ustedes, bueno, los aumentos de producción, los caminos tecnológicos para acceder a eso, sino qué vamos a hacer con esos recursos que ingresen al país, ¿no?
Mi opinión es que esos recursos que se generen tienen que servir fundamentalmente para eliminar las desigualdades que hay entre regiones del país, entre sectores sociales, etcétera, ¿no? Y esto nos lleva a la tercera pregunta. Si estos niveles de crecimiento que yo particularmente los deseo con todo entusiasmo, si se pueden hacer a cualquier costo social. Con el mismo entusiasmo que antes decíamos, sí, acá hay que decir no, un rotundo no. No puede ser a cualquier costo social. Tenemos que eliminar lo que Bernardo Klicksberg llama el escándalo ético de que la Argentina, que somos 40 y pico millones de habitantes, esté produciendo alimentos para 400 millones de habitantes y por una parte haya que ocultar los índices de pobreza y para informarse un poco haya que recurrir a otro tipo de fuentes, algunas que son muy confiables, como el Observatorio de la Deuda Social Argentina, que habla de niveles de pobreza de prácticamente el 27%, de más del 5% de indigencia. Entonces, no puede coexistir un país que esté produciendo comida para 400 millones de habitantes con estos datos, ¿no? Y a su vez es necesario diferenciar. Yo no lo supe ver, no digo que no exista, probablemente yo no supe leer en el programa estratégico la diferenciación de políticas específicas para pequeños productores que tienen toda una serie de requisitos diferentes de lo que puede ser lo que llamaríamos la agricultura empresarial, la mediana y gran producción. Todos son necesarios, pero hay que diferenciarlas. Sobre esto voy a volver un poquitito más adelante. Bueno, y la última de las 4 preguntas, si todo este crecimiento lo vamos a hacer a cualquier costo ambiental, de vuelta, un no grande como una casa, ¿no? Y estamos diciéndole no a la erosión, a la contaminación, a los desmontes ilegales, ¿no? Y entre estas cosas, esa contradicción que yo por lo menos creo ver, que esos 60 millones de toneladas se están apoyando solamente en un 14% en aumentos de productividad, todas estas cosas con las que nos ilustró con una maravillosa cantidad de ejemplos Miguel Taboada recién, solamente explicarían el 14% y el resto por expansión. Yo voy a tratar de presentarles, los voy a aburrir probablemente con alguna tabla, como para demostrar que podemos no solamente cubrir con el uso de las tecnologías que hoy se conocen, ¿no? Sin hacer futurismo, con lo que hoy se conoce, simplemente ajustando las políticas públicas para que todo eso pueda ponerse en práctica, ¿no? Se pueden cubrir holgadamente las metas que prevé el programa estratégico y si le metemos un poquito más de entusiasmo a la cosa podemos llegar a los 200 millones sin tocar una hectárea. No es porque yo crea que no se puede o no se debe tocar hectáreas. La Argentina todavía tiene una superficie importante para expandir su producción agropecuaria, pero hagámoslo bien. Derribar una hectárea para hacer 1.500 kilos de maíz o para producir 15 kilos de carne, eso es imperdonable. Si lo vamos a hacer apuntando por lo menos a 10 toneladas de maíz, a 150, 250 kilos de carne, ¿no? Entonces tenemos que apostar al máximo a todas las tecnologías disponibles e ir generándolas, porque eso no es un camino que no debe acabar nunca, ¿no? Bueno, esto recién me entretuve con esto. Bueno, y cuando comencé les dije que cambié un poquito el título que habíamos acordado con los chicos del Centro de Estudiantes primero para la charla y me pareció que era importante separar lo que es la escala provincial, donde la herramienta fundamental es el ordenamiento territorial, de lo que es la escala predial, donde básicamente vamos a hablar de las buenas prácticas agrícolas, que para mí, yo soy ecólogo, es lo mismo que decir buenas prácticas ambientales. E intentaré ver por qué opino esto. Bueno, por una parte, el ordenamiento territorial en las provincias debería ser una cosa que integre los intereses de sectores que muchas veces tienen posiciones encontradas. Digamos, frente a una misma hectárea de bosque,
Un agricultor lo que quiere es eliminar el bosque para empezar a poner sus cultivos, el ganadero quiere también eliminarla, pero para poner una pastura, el forestal quiere manejarla, el aborigen va a querer tener todas sus actividades, ya sea para la miel o para la marisca o lo que sea, y el conservacionista va a querer tener una reserva. Todos tienen razón, pero la hectárea es una sola. Entonces, el ordenamiento territorial bien concebido es un juego como el de la frazada corta, ¿no? Que si uno tira mucho, deja destapado al otro. Entonces, para quedar más o menos bien cubiertos, cada uno tiene que aflojar un poquitito. Todos tienen la obligación, porque digamos, los representantes de cada sector tienen que defender sus propios intereses y tirar para sí mismos, pero no tanto como para dejar desguarnecido a los demás y quedar, aflojar un poquito como para que todos tengan cabida. Perdón, esto saltó algo. En el 2007 se sancionó la Ley 26.331, llamada Ley de Bosques o Ley Bonazo, que es la que promueve el ordenamiento territorial de los bosques nativos, ¿no? Y en esta ley yo creo que siempre es bueno empezar por ver lo positivo, los méritos que tiene. En primer lugar, instaló en la agenda pública el tema del ordenamiento territorial, sobre todo en la agenda pública rural, porque del ordenamiento territorial ya se venía hablando, pero sobre todo en la escala urbana, ¿no? Pero en el campo era una cosa que no, prácticamente no existía, por lo menos en la Argentina, no existían antecedentes, ¿no? Y además resalta la importancia estratégica, sobre todo cuando se mira con faros largos, de la conservación de los bosques nativos, por diversas razones que van desde el valor a futuro que tendrían las maderas, particularmente las maderas duras, hasta toda una serie de servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas naturales en general, los bosques en particular. Pero por lo menos para mí esta ley merece una serie de objeciones que creo que son importantes, ¿no? En primer lugar, parte de un error conceptual que es considerar al ordenamiento territorial de los bosques nativos como objetivo de la ley. Los bosques son una capa temática, o sea, como yo recién les decía cuando el tema de la frazada corta, ¿no? Hay, por supuesto, determinados sectores que están interesados en conservar el bosque, pero también el pastizal, el arbustal, los humedales y otros que están interesados en desarrollar la agricultura, la ganadería, etcétera. O sea, son toda una serie, cada una de esas lo podemos llamar capas temáticas. Confundir el ordenamiento territorial con una sola es un error conceptual grave. Sería lo mismo que si solamente hagamos agricultura. No, si hacemos agricultura vamos a eliminar una cantidad de ecosistemas que es necesario conservar. Llevándolos, si ustedes quieren, a una cosa mucho más puntual. Si ustedes hacen una zonificación de uso de la tierra pensando en el maní, bueno, van a buscar fundamentalmente suelos arenosos para que pueda enterrar el fruto y desarrollar el cultivo, ¿no? Y le van a disparar como a la peste a los terrenos arcillosos, inundables, etcétera. Por el contrario, si hacen una zonificación donde marcan las tierras aptas para arroz, van a buscar los terrenos arcillosos donde puedan tener retención de agua y le van a disparar a los terrenos arenosos. Los dos están bien, eso es lo que hay que entender, que uno no excluye al otro. Yo necesito a las dos cosas, necesito al bosque, al pastizal, a la tierra para el aborigen, tierras para proyectos específicos para pequeños agricultores, pero también necesito, por la rápida capacidad de respuesta y los grandes volúmenes, políticas específicas para el mediano, gran productor, y todo eso, bueno, dentro de un marco normativo que el Estado tiene la necesidad de hacer a partir de procesos de consulta con todos los sectores interesados. Acá, a ver, perdón, listo. Bueno,
entonces, yo les venía diciendo que me preocupa que el 46% de este crecimiento que prevé el programa estratégico dependa de la expansión de las fronteras agrícolas, ¿no? Eso es un costo ambiental muy alto. ¿Lo podemos hacer? Sí. Para empezar, empecemos aclarando, sí, va a costar, no es fácil, va a costar, pero si hacemos bien las cuentas podemos decir sí, hay en la Argentina. Pero, de vuelta, no podemos largarlo eso hasta no tener asegurados que vamos a trabajar con niveles de productividad muy altos. Perdónenme que lo reitere. Para mí es inadmisible voltear una hectárea de bosque para sacar 1.500 kilos de maíz o 15 kilos de carne. Eso no. Para eso dejemos el bosque como está, ¿no? Dentro de los datos del PEA, pero bueno, hay otras fuentes que confirman lo mismo, ha habido un desplazamiento hacia agricultura permanente, o sea, lo que antes era la rotación, que con muy buen criterio defiende también Miguel Taboada, de agricultura y ganadería, por toda la necesidad de recomposición, del potencial de los suelos. Bueno, hubo un desplazamiento hacia solo agricultura de 13 millones y medio de hectáreas que estaban en esa rotación agrícola ganadera, ¿no? Para el 2020 esa tendencia como mínimo se va a mantener y es posible inclusive que se aumente. La cuestión es que la mayor parte de las nuevas áreas ganaderas están en el norte del país, en el NEA y en el NOA, ¿no? Lo que a su vez aumenta la presión sobre los ambientes nativos, o sea, siempre se habla de la soja, sin duda la soja es un motor muy importante en todos los procesos de expansión de la frontera agropecuaria, pero bueno, trabajos que venimos desarrollando desde hace un tiempo en la Facultad de Ciencias Exactas nos están mostrando que cada vez aumenta más y las proyecciones son cada vez más crecimiento de las pasturas. Las pasturas particularmente en las porciones más semiáridas del norte argentino. Y cuando hablo del norte argentino es porque ahí se concentra el 95% de la expansión de la frontera agrícola. Misiones aporta, pero muy poquito, los bosques andinos patagónicos muy poquito. El grueso está en la región chaqueña. Entonces, en la región chaqueña tenemos la presión agrícola y la presión ganadera. Bienvenidas las dos. Hay lugar para todas, pero hagámoslo bien. Esa es la única cosa a la que quiero llamar la atención. Cuando se sancionó la ley, había realmente en el 2007, esta ley de bosques, un avance descontrolado. Ya no era, por supuesto, no había planificación. Al decir descontrolado, por una parte no había planificación. Si había algún criterio de planificación, no era respetado. Y si era respetado, no era sancionado, ¿no? Entonces era una cosa realmente que había un descontrol. Había que poner un freno a eso. Bueno, en la región chaqueña se pasó del 77 al 2010 de 3,8 a 11,5 millones de hectáreas cultivadas, ¿no? El grueso de esas hectáreas cultivadas, 7.600.000 hectáreas, fueron fundamentalmente para granos y en menor escala para fibras. Cuando empezó todo este proceso, el aporte de las pasturas era muy pequeño, ¿no? Hoy, como les decía, está creciendo y está creciendo en forma sostenida y no sería nada raro que en muy pocos años por lo menos un 30% de las superficies estén ocupadas por pasturas. Una serie de escenarios que hemos proyectado, prevemos hacia el 2020 una expansión adicional de unas 3 millones de hectáreas, ¿no? Y esto a su vez con las variedades actuales, ¿no? ¿Por qué digo con las variedades actuales? Porque, lógicamente, con las variedades actuales hay límites de tolerancia a sequía,
a salinidad, etcétera. Pero ya están mucho más que en las gateras, ya están prácticamente pidiendo cancha las nuevas variedades con tolerancia a sequía, con tolerancia a salinidad, ¿no? Y esto significa avanzar sobre tierras que son frágiles y que tienen potencial productivo, pero hay que manejarlas con muchísimo cuidado, y estamos hablando del semiárido, ¿no? Esto que le estoy diciendo de las pasturas no es un ejercicio solamente de futurología, me parece, basado sino directamente en un análisis que hemos hecho a través de con la facultad y con la Fundación Producir Conservando, donde diferenciamos cómo era la evolución de este avance de la frontera agrícola en las distintas provincias. Y vimos que Salta, que ha sido uno de los motores fuertes de todo este proceso, la soja está prácticamente estancada y las pasturas, datos que muy poca gente sabe, en Salta hoy equivalen a la superficie, con pasturas equivale a la superficie cultivada con soja. Todo este escenario podría repetirse y amplificarse en todo el Chaco semiárido. ¿Por qué? Existen las especies forrajeras, hay varias, aunque el gato en pánico hoy es el 95%. Pero existe la genética animal también, con una cantidad importante de alternativas, y lo que era una de las grandes limitantes, el agua para la bebida, ya con las técnicas actuales, no solamente es necesario acceder a recursos de agua superficial o solamente al bombeo, sino que se ha desarrollado mucho lo que se llama la cosecha del agua. Estar en pleno semiárido, hacer toda una serie de actividades que permiten cosechar, literalmente cosechar el agua de lluvia, almacenarla en represas y con eso abastecer a los requerimientos de agua del ganado. O sea, está todo lo que el ganado necesita. Y esto es un escenario que ya está instalado, y albricias que así sea. Simplemente tengamos cuidado porque estamos jugando con fuego. El escenario para la parte más húmeda, más inundable, hoy está con un crecimiento muy aletargado. Si bien hay una cantidad de especies más aptas, de pastos siempre, ¿no? Aptas para las zonas más anegables, tienen problemas de instalación. Muy pocas son por semillas, casi todas son por estolones, ¿no? Pero eso es un problema tecnológico que alguien un día se despertó, se le ocurrió la idea y se lo va a solucionar más tarde, más temprano. Y si no, será con estolones, pero ahí hay otra frontera enorme para desarrollar. Bueno, esto es lo que les decía. Vamos, hagámoslo, se lo puede hacer, pero apuntemos a niveles de productividad altos, ¿no? Bueno, dejamos el ordenamiento territorial, entramos a nivel predial, ¿sí? Perdón, ¿me dijiste? Voy mal, voy pésimo, pero bueno, voy a cumplir. Gracias. En el nivel predial deberían existir estímulos para impulsar la agricultura de alta productividad y eficiencia. Es el único camino en realidad que tenemos para cubrir los requerimientos, ¿no? Y tenemos que ver que desde el punto de vista ambiental las actividades agropecuarias de altos niveles de eficiencia tienen una serie de beneficios ambientales, como optimizar la captación de dióxido de carbono, la captación de energía, el ciclo del agua, de la materia orgánica, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y
fundamentalmente deberían castigarse las malas prácticas agrícolas, una tarjeta roja directamente. Hoy no existe la figura, pero no es admisible que alguien siga perdiendo las tierras, que siga produciendo a bajísimos niveles. Un campo degradado, ya sea por sobrepastoreo o lleno de cárcavas por horrores de manejo, eso es malo para la producción, es malo para el ambiente, es malo para la sociedad. Nadie se beneficia con eso, ¿no? Vamos a pasar algunas cosas porque Bueno, el tema es que las buenas prácticas agrícolas fueron pensadas como herramientas para la producción, para el sector productivo, pero al mismo tiempo son herramientas clave para la gestión ambiental. Un campo donde se apliquen todo el conjunto de las buenas prácticas agrícolas tendrá mejores condiciones ambientales. La preocupación que tenemos, yo creo que tenemos que festejar el hecho de que, por ejemplo, en la Argentina hoy el 80% de la agricultura se haga bajo siembra directa, pero cuando vamos a un congreso de ACREA, de APRESID, del INTA, lo que vemos, los campos con un colchón de restos vegetales fabuloso, eso es lo que queremos lograr. Cuando vamos a la realidad, vemos que muchos campos presentan unos niveles realmente espantosos. De hecho, soja sobre soja, por más sembradoras de directa que se use, no es siembra directa, no cumple ninguno de los requisitos, salvo la sembradora, ¿sí? De hecho, también, por ejemplo, en la provincia del Chaco se usa mucho algo que está en las antípodas, que es, por ejemplo, hacer girasol en convencional y después soja en directa. Y eso se computa como superficie de siembra directa. No, eso lo tenemos que sacar. Me tomé hace un par de años en un congreso de APRESID el trabajo de hacer una encuesta a una serie de referentes y los niveles de adopción son muy preocupantes. Con mucha suerte se llega al 10% de siembra directa en serio, no uso de la sembradora, ¿sí? ¿Cuánto se aplica hoy qué porcentaje se hacen las rotaciones adecuadas con gramínea, que son indispensables? No le echemos la culpa a Guillermo Moreno o a quien sea, pero que se hace muy por debajo de los mínimos estándares, eso no cabe la menor duda. Manejo integrado de plagas, en general, lo que se busca en el manejo integrado de plagas es en qué momento hacemos la aplicación, pero no saber, bueno, cómo están creciendo la población de especies plagas, la población de insectos benéficos y jugar con todos los requisitos del manejo integrado de plagas en su sentido más amplio, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de cosas que yo no quiero pasar un mensaje negativo, está nada que ver con eso. Si lo evaluamos en relación a 10 años atrás, tenemos que ya mismo hacer una fiesta, ¿sí? Porque ya tenemos las bases, pero falta mucho para consolidar y para llegar a niveles aceptables. Bueno, voy a tratar estoy atrasadísimo, pero voy a tratar de pasar muy rápido esto. Si nosotros tomamos solamente maíz y soja, que responden por el 80% de los 160 millones que se prevé en este programa estratégico agropecuario, ¿no? Lo que vemos que la superficie, rendimiento y producción de soja y de maíz que trato de mostrar en esos gráficos. Bueno, la cuestión es que incentivar la adopción de las buenas prácticas agrícolas nos permitiría cubrir una parte importante de los incrementos que prevé el programa estratégico e inclusive llegar mucho más. Si solamente mejoramos las políticas públicas que permitan avanzar en las rotaciones con maíz, nosotros podríamos pensar, por ejemplo, que en vez de las 22 millones de hectáreas previstas para sembrar con soja, se siembren 17 millones y que esa diferencia de 5 haya políticas públicas que estimulen la siembra de maíz. O sea que en vez de las 5.700.000 hectáreas previstas se pase a 10.000. Solamente con eso ya prácticamente llegamos a 159,9 a la meta prevista por el programa estratégico.
Vamos a pasar esto. Dentro de todo lo que es el conjunto de buenas prácticas agrícolas, hay una cantidad enorme y afortunadamente continuamente se siguen agregando elementos, ¿no? Pero yo me quiero centrar solamente en lo que está en la última línea, que es una noticia que salió hace muy pocos días, de detectores infrarrojos de malezas. Es algo hoy más que incipiente que está desarrollando el INTA, ¿no? Pero que seguramente en 2 años ustedes lo van a ver y van a tener que trabajar ustedes con eso, ¿no? Esta es una noticia que salió en La Nación el 1 de marzo. Son equipos que están desarrollados con una fuente de luz roja que detecta la clorofila de las malezas y tiene un mecanismo de retardo para la aplicación solamente en el lugar donde se detectó la presencia de la maleza del producto, del herbicida, ¿no? Y esto a su vez permite hacer una aplicación con gotas más gruesas y esto a su vez disminuye los riesgos de la deriva. O sea, es un beneficio para el productor, es un beneficio para la producción, es un beneficio para el ambiente. Todas esas cosas tienen que ir de la mano. Hoy, insisto, es absolutamente incipiente. En 2 años ustedes ya lo van a ver en el campo. Bueno. Vamos a una última cosa. Hasta ahora hablamos solamente de producción de granos, pero ¿por qué no miramos el ejemplo de algunos vecinos, como Brasil, Uruguay, ¿no? Si nosotros destinamos una parte de las cosechas para la producción de proteínas de calidad, entonces lo que nosotros podemos ver, si tomáramos de esos volúmenes de producción que estábamos viendo, solamente 7 millones de toneladas de maíz y 3,5 de soja, podríamos pasar en la producción de pollos más que cuadruplicar la producción actual del país. En cerdos lo podríamos multiplicar por 13, en vacunos 3 veces más lo que es la producción actual del país. Y tenemos todo lo que es la producción de bioenergía, ¿no? Solamente con 14 millones de toneladas de maíz podríamos producir casi el consumo total de naftas del país, 6 millones de metros cúbicos de etanol. Con 14 millones de toneladas de soja produciríamos el 17,5% del consumo total de gasoil del país. Y en estos casos ustedes lo saben, y es importante remarcarlo, que no es o usamos el maíz para que coman los seres humanos o lo usamos como energía. No, son las dos cosas. Porque cuando se está produciendo etanol, queda lo que se llama el residuo húmedo, y el residuo húmedo es alimento de calidad para vacunos, para cerdos, para aves, ¿no? Lo mismo la soja, el 80% de la soja son proteínas, el 20% son aceites y de ahí sigue la ruta para los combustibles. Bueno, yo ahora voy a tener que terminar estas cosas, pero querría dejar una cosa con respecto a la agricultura familiar, diferenciada de lo que es la agricultura empresarial, digamos, ¿no? Brasil dio una respuesta muy inteligente. Dividió los ministerios y creó el ministerio se llama de Agricultura y Ganadería, pero que se orienta hacia la agricultura empresarial, ¿no? Del Ministerio de Agricultura Familiar, donde trabajan 4 millones de personas, con recursos muy abundantes. Tomemos solamente datos del 2013. Para agricultura empresarial volcaron en créditos 78.000 millones de dólares con un interés del 5%, cuando la inflación estaba más o menos en 6%. Para la agricultura familiar, para el mismo tiempo, volcaron 10.500 millones de dólares al 3,5%, ¿no? Bueno, entonces estos son políticas diferenciadas que requieren una diferenciación específica, porque la agricultura familiar no tiene nada que ver
pero las dos son necesarias. Necesitamos al grande, al mediano, al chico, y lo bueno que tenemos, por lo menos en la Argentina, que tenemos lugar para todos y los necesitamos a todos, ¿no? Bueno, terminemos entonces con una frase de un admirado colega ecólogo argentino, profesor emérito de la Universidad de Harvard, Otto Solbrig, quien dice: a los argentinos nos va como nos va, no por las cosas que nos hacen, sino por las cosas que hacemos. Bueno, tenemos una oportunidad que el mundo le ofrece a la Argentina, pedir todos los productos que la Argentina produce, hagámoslo y hagámoslo bien. Eso es el trabajo que fundamentalmente ustedes tienen que hacer desde ahora en adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Recuerden que sigue vigente la modalidad de que la hacen por escrito, se le acercan a algún organizador para que yo la pueda hacer aquí en público. Bueno, si no hay nada, nuevamente te agradezco, Jorge, y en nombre de todos los organizadores te queremos hacer entrega de un presente.